Aló, aló, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, Salfa, ¿bien y tú? Muy bien, querido, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, te echo bastante de menos. Debo comentárselo, querido compañero, de Rutas Tantac. Igualmente, amigo mío, Bueno, igualmente. déjeme Gusto darle de la estar bienvenida, contigo. igualmente, compadre. Bueno, quiero darle desde ya la bienvenida a todas las personas que se vienen sumando a esta práctica que, como ustedes bien saben, nosotros a través del Instituto Ser y Conciencia, todos los días, o más bien dicho, de lunes a sábado, contamos con una entrevista, con un diálogo interesantísimo, profundo, esclarecedor, con algunos de nuestros terapeutas o personas importantes dentro del mundo de la psicología, las terapias tanto mentales como naturales. El día de hoy es un tema que a mí particularmente me fascina. Hoy día nos acompaña Gianfranco Mónaco, tremendo hombre, terapeuta, psicólogo clínico, docente, y que pongan mucha atención porque en un acto realmente pionero, porque cuesta mucho, mucho encontrar algún tipo de instrucción sobre la filosofía Advaita, logramos dar con las personas indicadas, personas que están realmente capacitadas para transmitir este tipo de instrucción respecto al tema de esta filosofía no dual, que es previa al budismo, pero que en ciertos rasgos se parece bastante, pero que incluso, me atrevo a decir, podría llegar a ser mucho más definitiva en términos de lo que se entiende como la autorrealización, el entendimiento profundo, perfecto y total de cuál es la conciencia que sustenta la realidad en todas las cosas y particularmente en nuestro interior. Gianfranco, querido amigo, simplemente darte las gracias una vez más, bienvenido, Gracias. y comentar a las personas de que estamos en el Instituto Ser y Conciencia con las matrículas abiertas sobre este curso que esperamos darlo de manera presencial cuando así la pandemia lo permita, pero por ahí también incluso estamos viendo la posibilidad si parte de él o ajustarlo, dadas las condiciones, para entregar dicha instrucción también a través de un curso a distancia online. Así que métanse a nuestra página www.institutosericonciencia.cl y ahí van a poder ver, digamos, las últimas novedades, digamos, con respecto a lo que le estamos planteando. Querido Gianfranco, déjame que partamos haciéndote una pregunta. ¿Qué se entiende, cómo se define o cuál es este concepto que no está siempre tan manejado por muchas personas que incluso están desde hace tiempo en la búsqueda de introspección, una búsqueda espiritual, que es el término de la no dualidad? ¿Qué es eso? Mira, Salfa, básicamente, bueno, tú sabes que yo que esto es como difícil conceptualizarlo, porque precisamente la no dualidad es una posibilidad, una realidad no conceptual, que solamente se puede, digamos, percibir como tal desde lo no conceptual, desde una comprensión no conceptual. Pero bueno, se ha intentado, como en con todas las experiencias que están más allá del razonamiento, de la posibilidad de conceptualizar, ha hecho, intentado atisbos, elaboraciones conceptuales, modelos, filosofía, etcétera, que han tratado de elaborar, de articular teóricamente, conceptualmente, a través del lenguaje, hasta donde se pueda, porque está a ¿Mm? través de el arte sagrado, a través de la poesía, etcétera, ¿no? Pero bueno, conceptualmente hablando, la no dualidad es el hecho de que en la realidad no hay distinción, perdón, no hay separatividad, Ujú. ¿ya? O sea, el hecho de que nosotros nos sintamos separados es simplemente la consecuencia de una facultad muy particular que tenemos los seres humanos, que es el pensamiento. El Mm. pensamiento es el que nos hace creer y sentir de que estamos separados, ¿no es cierto?, tanto de la totalidad, de los demás, del mundo y, bueno, de la fuente divina, creadora, como le llamemos, ¿no? Entonces la no dualidad es que no hay ninguna distinción entre el fondo último de lo que somos y el fondo último de la realidad. Es uno y el mismo, ¿ya? Toda percepción y sensación de separatividad es la sobreimposición simplemente de una facultad humana, y eventualmente podrían otras formas vivas también tener facultad que generen esa división, de crear una separatividad que no existe en la realidad. La realidad no está separada, es una, y bueno, las consecuencias de eso son enormes, o sea, no es una cuestión puramente filosófica, ahí a medida que vayamos conversando podemos ir indagando, digamos.
Ok, mira, una de las cosas que me llama la atención es que a través de las lecturas varias que cualquier persona que haya planteado en su vida algún tipo de formación o introspección seria para sí, tratando de encontrar el fin último de la realidad. O sea, en las clásicas preguntas de por qué estoy aquí, de dónde vengo, para dónde voy, o si efectivamente lo que yo percibo, cuán real es y cuál es el sustento, cuál es la fibra, cuál es la tela de lo que está hecho lo que yo percibo y experimento como ser humano. A través de la Advaita, a través de qué herramientas es que uno puede adquirir ciertos conocimientos que te permitan saborear o incluso poder participar de la dicha de un entendimiento que se instale permanentemente en tu persona. Vale decir, ver, entender la realidad y luego hacerla parte de mi vida cotidiana. Perfecto. En el fondo, Salfa, el tema de la no dualidad y de la vivencia, de la realización de la no dualidad, pasa, está entroncado, lo voy a poner así, ya, voy a ir desplegando la respuesta en relación a tu pregunta, se tiene que entroncar con el tema del autoconocimiento, ¿ya? O sea, finalmente, el objeto, llamémoslo así, de estudio, Mm. de indagación, ¿ya? A través del cual se investiga y eventualmente se realiza, ¿no es cierto?, esta posibilidad no dual, la voy a llamar posibilidad, es a Ujú. través del tema del autoconocimiento. Por lo tanto, el gran, la gran pregunta, que finalmente es donde convergen, si vamos viendo, digamos, todas las preguntas humanas en busca de conocimiento, de verdad, en distintos planos, en distintos ámbitos, distintas disciplinas, finalmente, Mm. todo, hay una fuerza motriz que es la búsqueda de de una verdad que tenga un carácter universal, ¿ya? Mm. Ineludible, incuestionable, Definitivo. que no cambie, estable, infinita. O sea, eso es lo que se busca finalmente, aunque obviamente que hay muchos niveles intermedios, digamos, que tienen sus propias verdades, sus propias legalidades, etcétera. Bueno, y esa verdad finalmente, para, para verla, para vivirla, para saborearla, como dices tú, tiene que estar vinculada al autoconocimiento. Y la gran Ok, pregunta, entre otras, evidentemente, esta se puede formular de muchas veces, la mm, gran pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Ya? ok, ¿Por qué? Porque si tú te fijas, el conocimiento humano en general, la ciencia, la filosofía, cualquier ámbito del conocimiento, cualquier disciplina, no parte conociendo al conocedor, que es mm, aquello que conoce la realidad, ¿ya? Sino perfecto. que quiere conocer una realidad objetiva, ¿no? Dependiendo del Mm, objeto de estudio de tal o cual ciencia, e indaga en ese objeto de estudio y indaga como un sujeto separado, ¿no? Que a través de ciertos conceptos, de ciertos métodos, etcétera, quiere conocer esa realidad objetiva. Cuando estudia por el universo, el origen del universo, los agujeros negros, en ujú, fin, no estamos, ¿no es cierto?, partiendo de la premisa que si no conocemos aquello que conoce, no podemos conocer nada de manera fidedigna, de manera definitiva, ¿ya? Todo ok, va a estar determinado va a estar determinado por aquel que quiere conocer. Y si tú tienes un perfecto. conocimiento de ti mismo, una concepción, una premisa de que eres un ser separado, ¿no? Que tiene, digamos, ciertas facultades cognitivas, como la razón y otras más, que son las que te sirven para explorar la realidad, evidentemente vas a conocer la realidad en función de esas limitaciones, ¿ya? De Mm, esas mediaciones, de esa estructura conocedora que van a estar indagando, digamos, en tal o cual aspecto de la realidad. Entonces, la gran pregunta acá es precisamente quién es el que conoce, ¿ya? ¿Y cuál es la naturaleza de aquel que conoce? ¿Ya? perfecto. El que conoce es finito, comparte las limitaciones, las Ujú, características de todo otro tipo de objeto posible, eventualmente posible de conocer, o el que conoce posiblemente, ¿no es cierto? Albergue, digamos, en su fondo último, esta universalidad, esta posibilidad cognitiva de conocer, ¿no es cierto?, de un modo no conceptual la realidad, y de ese modo no dual, ujú, finalmente. ¿Ya? Entonces, perfecto. Sí, es un planteamiento bastante complejo porque aceptar la no dualidad implica, de cierta manera, o como mucha gente podría verlo, o sea, estaba viendo una serie de comentarios y preguntas, además de los particularmente simpáticos que nos llegan el día de hoy, que tiene que ver con que
en este asunto de yo incorporarme o establecer como parte de mi mecanismo de vida el aspecto no dual, pareciera que implica una negación de mi persona, vale decir, como que yo fuera una especie de reflejo o ilusión. Y por otro lado, se complejiza esto más porque se separa, si lo queremos colocar dentro de la área de las religiones, en donde la gran mayoría de los estamentos religiosos buscan adorar un ser superior, cuando esto nos dice que no hay ninguna diferencia entre esta máxima conciencia y tú. ¿Cómo uno puede, de alguna manera, quitarse ese software, quitarse no solo esa formación cultural, sino que me atrevo a decir, a ese vínculo instintivo que todos tenemos de sentirse alguien y no otro, y que más encima que me digan, somos todos parte de una misma inteligencia? Claro, es que aquí está el tema, Salfa, que la no dualidad no es un monismo, ¿no? Homogéneo, donde existe una sola cosa en términos identitarios, y que eso por sí mismo anula la diferencia, anula la multiplicidad, anula la diferenciación de todas las formas de vida, de todas las expresiones de vida, ¿no? Primero, Mm, le voy a llamar dimensión, porque no es una dimensión, es adimensional, ¿no? Pero la claro. vamos a llamar así por el lenguaje para no entrar en tantas sofisticaciones. Lo no dual es el fundamento de toda la multiplicidad, de todas las expresiones. Entonces, primera cosa, que no desdibuja las expresiones, ¿ya? En el Ujú. fondo, hay una máxima muy bonita que es todo distinto, pero nada está separado, ¿ya? Entiendo. Ok. Entonces, en ese sentido, la multiplicidad, ¿no es cierto? En primera instancia, el énfasis que le dan muchos enfoques no duales, no todos, pero los más radicales, en claro, como dices tú, en mostrar al ser humano como un reflejo, como que somos una ilusión, etcétera. Claro, eso es para radicalizar un poco y tiene un fin pedagógico para poder resaltar y conducir con una radicalidad más o menos potente, para poder orientar e indicar de esa manera radical el que la persona se adentre y pueda, ¿no es cierto?, percibir y concebir esa posibilidad, ¿ya? Pero Perfecto. cuando se va indagando, hay matices, hay que ir vinculando un montón de temas, ¿no es cierto?, al tema de lo no dual, y finalmente se ve que lo no dual es totalmente inclusivo, respeta todas las legalidades, ¿ya? Mm. Lo que pasa es que cuando se habla de que todo es una ilusión, no significa que no exista. Lo que pasa es que no existe independientemente de su fundamento no dual, ¿ya? Ok, perfecto. Claro, No, exacto. no existe independiente de, ¿ya? Pero no es que no existe. Lo ilusorio en el fondo significa que las cosas no son lo que parecen ser, pero tampoco se le establece una categoría de que no exista, que sea una ilusión en el sentido de que algo que no tiene ningún grado de existencia. Eh, eh, La o tiene, sea, sí, pero no exacto. son independientes de su fundamento, claro. Exacto, porque de hecho se experimentan, de eso se trata. Es como que la experiencia, decían por ahí, es esta conciencia universal más un objeto. Genera esta ilusión de separación para poder precisamente experimentarla. De una manera más sencilla, algunos hablan que es la diferencia que hay que hacer entre una pantalla de cine, en donde la pantalla es lo real, es lo que está siempre y que permite cualquier cosa, y que se le proyecte una imagen encima. Las películas van Exacto. a ir, la pantalla es la misma, pero las imágenes van a ir cambiando y uno, al igual que en una película, se puede conmover con ella, te puede motivar a hacer alguna otra cosa, te puede inspirar, pero sin embargo, después de un drama, viene un romance, después viene una comedia, después viene un western, después viene una película de zombies, y va cambiando, pero la pantalla es la misma. Lo que sustenta es simplemente una pura base completamente inamovible. Para todos aquellos que se vienen sumando, les cuento que hoy día este gran entrevistado, debo decirlo, a modo personal, para mí es un gran honor conocerlo, amigo mío, por los grandes Oye, descubrimientos gracias, que es usted me ha demasiado. ayudado a completar en mi vida, terapeuta, docente, psicólogo clínico, Gianfranco Mónaco, que ¿por qué estamos conversando esto el día de hoy? Que quizás es una palabra que para todo buscador espiritual no siempre está dentro de su glosario, que es el Advaita o no dos o la no dualidad, que está incluido en varias religiones, incluso la del budismo, con algunas diferencias con respecto a la deidad en particular, es porque Instituto Ser y Conciencia va a realizar un taller de formación.
Para nosotros consideramos que era tremendamente importantísimo y vital de que los distintos profesores que van a dictar en sus distintas áreas, con sus distintas capacidades, personas muy preparadas en este tema, que es de verdad un lujo, cuesta mucho pillar gente que sea legítimamente formada en esta escuela de filosofía, por ponerle un nombre. eh, la verdad es que somos pioneros en aquello. Entonces, estamos viendo la posibilidad de aún así realizar el curso y adaptarlo a las medidas online que son los que los tiempos requieren. Maestro, una pregunta con respecto al tema de que la otra vez hablaba con Claudio Araya, también tremendo doctor en psicología y que es instructor de mindfulness y con mucho acercamiento a las doctrinas y las sabidurías orientales, particularmente el budismo. Yo le preguntaba a él sobre el asunto de que la psicología occidental se preocupa particularmente de la identidad, o sea, un paciente, un consultante, lo que está lidiando es sobre qué pasó con su formación de identidad, en qué momento se echó a perder, digamos, se fracturó, quiere recuperar o cambiar un ego por otro mejor, un personaje, una forma de ser. Y el Advaita plantea de que quizás ahí no está la solución, simplemente es vestir o tapar una armadura con otra máscara y una mejor, pero una máscara finalmente, cuando en realidad la solución, la puerta de salida y el entendimiento, la paz, la tranquilidad interna permanente, estás en que tú vayas a tocar directamente a la puerta con la realidad última, que es lo que sostiene todo. Tú como psicólogo, ¿cómo puedes de alguna manera combinar ambos conocimientos de lo que propone la psicología y lo que propone el Advaita o la no dualidad en la cuestión de la problemática mental o de vida del ser humano? Mira, en primera instancia, teóricamente hablando, como, y no teórica, como posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de que alguien, evidentemente, reconozca su verdadera naturaleza, ¿ya? Su identidad, ya le vamos a llamar su identidad no dual, la dimensión universal de su identidad, la dimensión originaria de su identidad, la dimensión esencial de su identidad, etcétera, sin ninguna necesidad de pasar por ningún proceso psicológico, ¿ya? De Mm, sanación, ni de integración, ni maduración, ni nada. en- entiendo. Pero lo que ocurre, Alfa, que las doctrinas no duales nacieron fundamentalmente en otra época, en otro contexto sociocultural, en otra época histórica, y en contextos tradicionales, religiosos, ¿no? Que tenían un montón de otros fundamentos para que las personas, en su desarrollo humano, lograran un proceso de individuación, de integración, ¿no? De asentamiento de su individualidad, que Occidente no tiene hoy en día. Mm, Entonces las enseñanzas no duales, ¿cómo se podría decir? Desvinculadas, extrapoladas, sin ver el contexto, digamos, el cual se está extrapolando, en el caso del Occidente bueno y todo, es pasar por alto que el psiquismo occidental tiene una serie de fracturas, una serie de divisiones, de fragmentaciones, etcétera, claro. que hacen también, generan un cierto tipo de dificultad para poder percibir esta posibilidad no dual de una manera tan inmediata, ¿ya? No está, o sea, siempre es posible, y hay casos, hay excepciones de que a pesar de una persona, te voy a nombrar un caso, el caso de Cartole, ¿no? Que él vivía en un Claro. estado depresivo, ansioso, por años, tuvo una infancia pero muy tremenda, terrible. Era un caso más o menos clínico previamente, y tuvo un despertar, digamos, tremendo, digamos, de Mm. una gran profundidad. Estamos Bueno, ahí hablando del tenemos un caso. autor del libro del poder de la hora. Claro, es bien emblemático el caso de él porque en el fondo él era como bien, lo voy a decir, bien trancado psicológicamente, ¿ya? Ok. No era un prodigio, no era una persona que venía meditando, no era alguien que tenía rasgos de santidad, y él mismo lo dice, digamos, vivía permanentemente en un estado de ansiedad, con oscilación de depresión, etcétera, ideas suicidas. O sea, era candidato para una terapia de largo alcance, ¿ya? Y así Mm, todo, una experiencia, digamos, llegando al límite, digamos, en un momento, digamos, crítico, donde él tuvo una experiencia, que es como una experiencia de gracia prácticamente, donde él pudo ver con claridad cuál era su verdadera naturaleza, ¿ya? Y se quedó como mm. pegado ahí. O sea, su identidad se desplazó a tal punto, ¿no? Ajá. Una estabilidad tal, donde no volvió, no fue una experiencia cumbre ocasional, donde después volvió, él se quedó ahí un poco y posteriormente obviamente tuvo que estabilizarla, tuvo que hacer algunos ajustes por acá, por allá, pero no Mm. hubo
oscilación, no hubo retroceso. Pero es un caso muy, muy excepcional, Aislado, claro. claro. Por lo general, ¿no es cierto?, el psiquismo occidental tiene tanta fragmentación, está movilizado por tanto conflicto, hay tanta defensa, la energía psíquica está ocupada en defender, en mantener esa identidad construida, ¿no? En Exacto. protegerse la herida, en mantener Mm, los personajes que hemos construido para satisfacer carencias, para lidiar con el mundo, modo, que hemos aprendido para satisfacer necesidades, mm, modos de ser para obtener aquello que necesitamos y que no tuvimos cuando niños, un montón de cuestiones. Entonces, la atención, que es una cualidad de la conciencia, está puesta en esas cosas. Está como secuestrada por todos esos aspectos de la identidad, ¿no?, psicológica, que mm, ve esos temas desde ahí, desde ese nivel de identidad. Esos temas se ven como vitales, ¿ya? Se ven como tremendamente vitales, te arrastran. Entonces no hay una disponibilidad, en mm, primera cosa, para cuestionar tan fácilmente, ¿no es cierto?, el cuerpo-mente, y de cientificarse y girar la atención para aquello que conoce, etcétera, todo lo que tiene que ver con las aproximaciones nodales, las metodologías nodales. Entonces, yo creo que el tema acá es, y ese, de hecho, es uno de los propósitos del curso, es ver esta simultaneidad de mm. trabajo, un trabajo psicológico simultáneo. Y digo simultáneo, porque esto es lo interesante, que no es como se pensaba antes, un poco, esta lógica lineal, que primero tengo que tener resuelto todo lo psicológico, ¿ya? Mm, Tengo que ser una persona integrada, sanar mis traumas, por lo menos muy lo suficientemente. bien. En fin, se puede hacer explorar simultáneamente esto, ¿ya? Y una cosa va a favorecer, digamos, el otro plano. O sea, si tú tienes ciertos vislumbres no vale, eso va a ir flexibilizando la conciencia de alguna manera para que tenga la capacidad para relacionarse con la experiencia de una manera menos identificada, para no darle Ajá. una calidad de absoluto a la experiencia, para saber que no se te va la vida, para saber que tú no eres ese personaje, ese trauma, que sin esa necesidad no satisfecha no te va a morir, etcétera. Entonces esos vislumbres no vale te van dando noticias de esta identidad esencial que empiezas a saber que esa identidad psicológica no es absoluta, es una identidad relativa, ¿ya? Pero, Perfecto. bueno, eso, Pero claro, básicamente. claro, ya está el libro levantado. Fíjate que me acordé de que alguien lo explicaba de esta manera. O sea, a todo esto, excelente explicación, muy, muy definitiva, Gianfranco, te pasaste. No es fácil explicar esto porque estamos en un cambio de paradigma de cómo entendemos, sentimos y vemos lo que nosotros llamamos realidad de partida. Exacto. Ahora son muchas las personas que a través de un entrenamiento o por plena obra de gracia que alcanzan estos estados místicos que luego terminan siendo permanentes y todos nos hablan de esto, de esta famosa unificación, esta sensación oceánica de que están presentes en todas sus situaciones. Alguien lo comparaba que decía que, por ejemplo, una persona que está en el desierto y con deseos, ¿cierto?, de mucha sed, de querer tomar agua, y ve un espejismo, obviamente se va a confundir. Digamos que una persona realizada mira eso y sabe, no, eso no es verdad. Yo no puedo tomar una gota de esa agua porque no existe, es un espejismo. Lo curioso es que no pasa a un estado diferente, él sigue viendo el espejismo igual que tú, simplemente solo que sabe lo que es, pero lo ve igual como lo ve una persona que no Claro. tiene ningún tipo de información, digamos, extra con respecto a cómo son los fenómenos, en este caso de la visualización. Tengo algunas preguntas que son un montón, la verdad, que por Salva, a ejemplo, propósito, disculpa, hay una frase que grafica muy bien lo que tú dices, no me acuerdo de quién es, pero es de un maestro noval que dice, Maya permanece, la ignorancia desaparece. perfecto. ¿Ya? O O sea, sea, Maya como apariencia fenoménica no desaparece, pero la significación que le damos a Maya, a la experiencia fenoménica, ¿no es cierto?, desaparece el sentido de división. O sea, ya no lo veo separado del fundamento de lo que soy. Eso es lo que desaparece. es, exacto. Y yo creo que la gracia inmediata de esto es que tu vida se aliviana. Es como, oh, no era un médico yo. Soy algo mucho más grande, digamos, que de hecho puede ser cualquier cosa, pero sigo jugando al médico. Claro, Exacto. porque eso estudié, sigo jugando al papá, al marido,
y ya estoy más relajado con mi vida. Sigo Y eso siendo, mismo, de hecho, exactamente. no se me acaban los impulsos, ni los deseos, ni mi característica, están ahí, pero simplemente ya sé que soy como un actor que se pone arriba de un escenario y dice ser o no ser, pero no me creo Hamlet, pero sí lo interpreto lo mejor que pueda. Exacto. Y tú lo has dicho, y se puede interpretar mejor todavía el personaje. Exacto. Maestro, algunas preguntas, la verdad es que han llegado montones, no quiero postergar a nuestros queridos amigos que hoy día nos acompañan en este día feriado, bueno, si quieren todos los días parecen ser iguales. Nos dice acá, por ejemplo, Úrsula Carisma dice, alguien que me explique, me perdí en el ser o no ser, o sea, no somos nada. Sí, pues, de hecho somos nada y por lo tanto todo. No sé, explícalo tú mejor. Bueno, hay una manera bien gráfica de explicarlo. Cuando vivimos identificados con esta identidad separada, este yo psicológico, la personalidad, etcétera, la persona, cuando creemos que esa es nuestra identidad, nos experimentamos como algo, Mm, ¿ya? Un objeto concreto, limitado, definido, que tiene ciertas características, ciertas fronteras, soy esto, no soy esto otro, ¿ya? Frontera, aquí están mis características, aquí están mis intereses, y aquí todo lo que está fuera de mí me amenaza, no soy yo, ¿no? Me ujú, siento separado lo interno de exacto. lo externo, en fin, toda la Lo otro. derivación y las consecuencias de sentirse algo, ¿ya? Mm, Entonces, lo habitual del ser humano es que nos vivimos como algo. ¿Qué quiero graficar con esto? La toma de conciencia de que no es el cuerpo y la mente la que conoce la realidad, la vida, a los demás, etcétera, sino que es la conciencia la que conoce el cuerpo, la mente, los demás, el mundo, etcétera, te lleva a darte cuenta que tú no eres nada, nada objetivo, ¿ya? claro. Nada definido, Mm, nada delimitado. Eres aquello que conoce todos los objetos que aparecen, incluyendo tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu pasado, tu historia. Como decías tú, eso no desaparece, tiene su lugar, pero tú te sabes que no eres algo, no te define, no te limita, ni te derivas, ¿no es cierto?, de nada. Por eso eres nada. mm, ¿Ya? No es que sea una nada, una perfecto. esencia, ¿no es cierto?, inconsciente, al contrario, esta nada es plena, es purna, como le llaman en la India, que es una nada Mm, viva, una nada consciente, una nada plena. mm, Nada se refiere a que no está ujú. limitado por ningún objeto, ya sea Exacto. pensamiento, percepción, emoción, por eso es nada. Es, Claro, y de hecho el no ser nada es pura potencialidad y por lo es tanto pura puede ser potencialidad. cualquier cosa con respecto a la fuerza de tus deseos, Pero, digamos, y tus mecanismos propios. pero tú dijiste algo también, Salfa, que tiene que ver con un tercer estadio que se pone como estadio demográfico, que después esta nada, experimentarse como esta conciencia abierta, espacial, testigo, etcétera, conocedora, igual se mantiene, para los que son más maestros más sutiles, se mantiene una cierta dualidad, ¿ya? Entre el espacio y Mm, su objeto. Cuando sale, por claro. ejemplo, las nubes, ¿qué pasa? Tú no eres las nubes, eres el cielo. Pero igual estás dejando las nubes afuera, ¿no? Ajá. Es Mm, una cosa. Entonces, el tercer estadio es yo soy todo, ¿ya? O sea, mm, la nube que aparece es una modulación, una modificación de mí mismo, ¿ya? Que entiendo. esté Mm, presente o que no esté presente, ¿no es cierto? No me nubla. Es como lo que tú decías de la pantalla. O sea, primero lo experimentamos como la película. ujú, Existe la pura película. Estamos metidos en la película y todo. No vemos la pantalla. Después nos damos claro. cuenta que existe la pantalla, que la pantalla es el fundamento de la película, ¿ya? Es la verdadera Mm, identidad que no cambia, el fundamento, etcétera. Y el tercer estadio sería que la película es la pantalla, ¿ya? exacto. O sea, que la No, pantalla se... entonces, no hay dos, es lo mismo. Exactamente. Y significa que soy todo Es, en ese sentido, ¿no? Y por eso se habla del camino, la nada, el camino de la sabiduría, de la exclusión, del discernimiento, y ser todo el camino del amor, donde no hay exacto. separatividad. Se enfatiza más eso, sí. Bueno, fíjate que el Advaita incluso plantea una serie de preguntas que son fundamentales y que muchas otras religiones se complican a la hora de explicar, pero junto con el Vedanta, ¿cierto? Que es parte de sus bases cognitivas, junto con los Upanishads, por ejemplo, hablan de que preguntas que nacen de acá, oye, ¿y por qué existe todo esto? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y por qué yo no me acuerdo? Bueno, finalmente, como alguien decía por ahí, de hecho hay un término dentro de la religión que le llaman lila, que es Lila. como el juego de Dios, como la diversión. Por qué sucede todo esto? ¿Por qué Dios, siendo que está bien, está solito, digamos, y no tiene problema, No, claro. necesita hacer todo estos movimientos con Dios, diablo, maya, lo que tú quieras? Y finalmente es una danza de autocelebración en donde es un juego, como algunos lo ponen, de amnesia.
en donde vive a través de experiencias de personas que en sí mismas se sienten separadas en su experiencia para finalmente poder brindar todas sus posibilidades. Y finalmente, ¿por qué lo hace? Porque puede. Y porque puede es inevitable. Finalmente es como una Sí. explicación. Mira, aquí, de hecho, a propósito, Manuel Duarte nos dice, ¿qué ocurre con aquella dualidad de la vida donde se manifiesta así polarmente, dice él, el bien y el mal, arriba y abajo, hombre y mujer, positivo y negativo? O sea, ¿cómo entra ese aspecto efectivamente dual en las cosas en el concepto de la no dualidad? Es que esto es bien interesante. Mira, la no dualidad como tal no niega. A ver, lo que hay que superar, en el fondo, en el fondo no es la dualidad. O sea, hay que entender todo lo que estamos hablando, la no dualidad en el contexto de lo que estamos hablando, sino el dualismo, ¿ya? En Ajá, creer ok. que esas polaridades, bien y mal, arriba abajo, bueno y malo, todas las polaridades que se nos puedan ocurrir, ¿no? Todo ese dualismo, cuando se ven como absolutamente irreconciliables, ¿ya? Cuando se cree que hay un mal absoluto y un bien absoluto, por ejemplo, ¿ya? Mm, Cuando se ven como irreconciliables. Aquí el tema está en ver que todas esas polaridades son la manifestación de lo uno, ¿no? En, en la manifestación en general, en nuestra realidad humana, y que es la única manera que funcione la realidad humana, ¿ya? A través de las claro, polaridades, evidentemente. claro. Mm, Entonces, el no dualista, el que realiza la no dualidad, no es que desdibuje las dualidades donde existen en el plano convencional, ¿ya? Ramana Maharshi mm, sentía calor, sentía frío, etcétera, ¿no? Hay actos que son, que reflejan lo no dual, por decirlo así, y hay actos que claro. reflejan la pura ignorancia. En ese sentido no se Ujú, dibujan los criterios morales, ¿ya? Por mm, ejemplo, derivados, digamos, de esta concepción. Pero no se ven como polaridades que tengan una inconmensurabilidad absoluta, una diferencia claro. absoluta, ¿ya? Existe en cierto plano, ¿ya? Y en ese plano, bajo las reglas del juego, de ese nivel de realidad, donde esas polaridades existen, donde hay que Claro. moverse, existen Bajo reglas los del juego y todo, conceptos. bajo los conceptos existe como tal, pero no son realidades definitivas, ¿ya? Mm, Saber que son mm, convenciones que nos sirven para movernos en función a la legalidad y a la exigencia de ciertos planos que necesitan de esos consensos, de esas convenciones, para funcionar, ¿ya? claro, Pero, exactamente. pero no tiene una realidad independiente tampoco, porque finalmente son una expresión de un fundamento que abarca por igual todas las polaridades, ¿ya? Exacto. O sea, esto es difícil, Exacto. requiere No, pero mucho se más. entiende. Claro, no hay fenómeno que sea independiente, todos son productos de causas y efectos nomás, y que finalmente los conceptos tienden a aquietar la agitación mental de tratar de que las cosas sean un poquito más estables en términos de entendimiento y comenzamos a etiquetar las cosas, pero es que por ejemplo, este vaso, le llamo así porque ha sido creado para su utilidad de contener, pero yo perfectamente también puedo convertirlo en un cenicero o un pisapapeles. Ahí es cuando comienzan a abrirse las cosas. Y en realidad alguien puede decir, ¿qué es? No es un vaso, es vidrio, que ahora tiene forma de vaso, pero es vidrio. Y en realidad ni siquiera es vidrio, es arena, que fue convertido en... Y así, ¿qué es finalmente? No termina siendo nada, es en lo que su contexto lo ha convertido. Pero en realidad esto no es un vaso. Lo divertido es que como vivo en esta vida, ok, lo entiendo, estamos claros, tienes razón, ahora permiso, voy a usar este vaso. Ya nos quedó claro, pero puedo usarlo como vaso. Y no hay problema y ahí no hay ningún conflicto. Es un temazo porque se habla mucho en el Advaita del tema del Nama Rupa, el nombre y la forma. Y la analogía que Mm, ocupan es que la conciencia es oro, ¿ya? Y que todas las claro. manifestaciones, todas las distintas formas, un anillo, un collar, un aro, ¿no? Son una forma Mm, que le damos un nombre de una sustancia que es el oro, ¿no? ujú, Que está presente en todas las formas y en todos los nombres. Entonces, ¿por qué se ocurre eso? Ramana decía, por ejemplo, si todos somos oro y tenemos distintas formas y le damos distintos nombres. Somos uno como oro. Nuestra naturaleza común es oro, con distintas formas y ujú, distintos nombres. Pero para claro. funcionar, evidentemente yo no te puedo decir, oye, oro, ¿llamaste al oro? No, pues te digo, oye, Exacto, Salfa, ¿llamaste al Claudio? ¿Ya? exacto. Y tengo una forma que el pensamiento me permite, digamos, para adaptarme, para funcionar en este plano, darle una forma y un nombre a las distintas expresiones
El problema es que perdemos de vista el fundamento de esas expresiones, que es la misma, ¿ya? No hay dos Mm. oros. Es un solo oro que se expresa en múltiples formas y en múltiples nombres, pero tenemos que darlo ese nombre, esa forma, para poder funcionar en el plano múltiple. Bueno, fíjate que de hecho en un profesor de origen hindú en un instituto de Advaita y Vedanta en Nueva York, empezaba a preguntar, hablemos sobre la realidad. Decía, ¿esto es real? Sí, es real. Y ahí decía, mi mano, ¿es real? Sí, es real. Harry Potter, por ejemplo, ¿existe? No, no existe. ¿Cómo que no? Existe, po. Dígame usted, ¿quién es Harry Potter? Ah, un niño mago de Londres y todo. ¿Usted quién es? O sea, lo conocen, existe, pero no es real. Nosotros mismos, no se trata de, no es sustentable, no es real, pero sí existe y compartimos esa realidad común a la que sabemos a lo que nos referimos. Un amigo que preguntaba antes también por acá, es que si es un consenso. La experiencia como seres humanos es un consenso. Las moscas ven de otra manera y entienden otras cosas. Un perro huele y escucha cosas que nosotros no, y su realidad es relativamente diferente a la nuestra, con otros intereses y otros grados de reflexión, o ninguno en el caso de un perro, pero sí, digamos, de enfoque o de intereses. Entonces, ¿son reales? Ninguna, pero existen, por supuesto que existen, y nos manejamos con lo que entendemos que existimos, pero que confundimos que es real. Atención con lo siguiente, esto es muy interesante a usted, que es el psicólogo además. Si hablamos de conciencia, ¿cierto? La conciencia, la gran conciencia y la conciencia que se refleja en nosotros, lo que está detrás de nuestra propia personalidad, ego, individualización. ¿Qué pasa con el inconsciente? ¿Dónde queda? ¿Qué hacemos con la no dualidad y el inconsciente? Bueno, es un temazo ese. No se puede hacer otro, podríamos tomar ese dato para hacer otro, en algún momento, otro curso. No dualidad inconsciente, sería muy interesante. Bueno, va a entrar en todo caso dentro de los tópicos que vamos a ver, va a estar también tomado, pero es un tema que va a dar para mucho, mucho, mucho. Bueno, el término inconsciente, como nosotros lo entendemos, es el inconsciente psicodinámico que Freud, ¿no es cierto?, patentó, eh, inventó, nominalizó, ¿no? Claro. Pero el inconsciente tiene que ver, básicamente, o sea, bueno, lo voy a vincular con esto, después voy a meterme, voy a retomar el tema del inconsciente psicodinámico. Inconsciente es todo aquello de lo cual no estamos conscientes, aquello que no advertimos, ¿ya? Entonces, se plantea que hay un inconsciente espiritual, en el sentido, por ejemplo, de que en este momento estamos conscientes de nuestros pensamientos, de las formas que aparecen, o sea, estamos conscientes, nuestra atención está enfocada en el mundo de los objetos, ¿ya? Y lo estamos advirtiendo, ¿no es cierto?, la conciencia que es consciente de los objetos, por ejemplo. Dejamos de advertir esa dimensión que conoce toda la experiencia. Y somos conscientes solamente de la experiencia cambiante, de la experiencia finita, limitada, etcétera, etcétera. Y dejamos de advertir ese fundamento, ese sustrato en el cual toda la experiencia cambiante aparece y que no cambia, que es la que conoce siempre, que es inmutable, etcétera. Esa dimensión, llamémosla así, la vamos a llamar dimensión, es inconsciente, entre comillas, ¿no es cierto? Porque nos la estamos Sí, advirtiendo. Y claro. eso es importante decirlo porque cuando se habla de ignorancia, se habla de ignorar eso. No es una ignorancia libresca, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá. El inconsciente, formulado por Freud y por Jung, es todo lo que no tiene que ver con los contenidos conscientes. ¿Ya? Todos los contenidos que yo no advierto, contenidos, a diferencia de fundamento. ¿Ya? Cuando yo no advierto el fundamento, estoy, ¿cómo decirlo? Estamos hablando del inconsciente espiritual. ¿Ya? No estoy advirtiendo aquello que no es un objeto. No lo estoy advirtiendo. El Claro. inconsciente psicodinámico es simplemente la no advertencia de esos objetos emocionales, recuerdos, Ajá. memorias, traumas, que producto de la psicodinámica del psiquismo se va fragmentando, se va disociando, se va generando los mismos mecanismos de defensa, por todo lo que dice Freud, digamos, el tema de... Y eso se transforma en contenido inconsciente, ¿ya? Pero el tema inconsciente pertenece, en los términos que hablamos, pertenece a la dimensión individual, este inconsciente psicodinámico. Al ir Perfecto, haciéndose claro. consciente de contenido, de conducta, de recuerdo, de herida, de potenciales incluso, que quedaron relegados, quedaron disociados, y tú en la terapia o en la vida misma, ¿no es cierto?, se va relajando el mecanismo de censura, los mecanismos de defensa,
y van emergiendo a la conciencia, se empiezan a advertir contenido, objetos de la conciencia Ujú. individual y colectiva incluso, y uno dice, Claro. soy consciente del inconsciente, pero Ok. el inconsciente entonces tiene su valor, está ahí, ¿no es cierto?, como un elemento constitutivo de nuestro funcionamiento individual, tanto el Mm, inconsciente colectivo como el inconsciente personal, está ahí. Son contenidos, ¿no es cierto?, que el psiquismo ha disociado por distintas razones y que incluso una terapia o la vida misma tú lo vas, ¿no es cierto?, integrando, lo vas reincorporando, los vas, en fin. Pero son objetos de conciencia que tú los vas integrando en tu personalidad, ¿ya? ujú. Claro. Entonces, De hecho, desde el punto de vista del Advaita, en realidad el inconsciente, entre tantas otras cosas, es otra función más de la mente. de la O mente, sea, exacto, o sea, exacto. acabamos de hilar más finito dentro de las muchas cosas que hace nuestra mente, entre eso, que probablemente la más peligrosa, es identificarnos con ella, en vez de ocuparla como un instrumento para el proceso de experimentación, digamos, de la allá afuera o de la dualidad. La Exacto. verdad es que terminamos pensando que somos nuestros pensamientos y ahí se genera un gran problema. Pero podríamos estar hablando del inconsciente, de las emociones, percepciones, etcétera, pero son finalmente infinitas funciones de una sola cosa, que es la mente nomás, y Exacto. que es el mundo dual, que no tiene que ver con la conciencia grande, Exactamente. inmutable y que es testigo de todo nada más. Mira, aquí es alfa, sería bueno hacer una distinción ¿Mm? entre lo que es subconsciente, consciente y supraconsciente, Ujú. ¿ya? El supraconsciente, que es una manera de graficar simplemente que esa dimensión espiritual, no individual, ¿no? Sería también inconsciente, ¿no? Claro. Para el nivel de Sí, po. vigilia consciente y todo, ¿ya? Y Pero se hace la claro. distinción para no meter todo, digamos, como... Y lo otro interesante es una analogía. Imagínate que tú eres una casa, ¿ya? Que está diseñada, constituida, que tiene tales piezas, tales baños, bodega, cosas guardar en la bodega. Esa es tu Mm, individualidad, tu forma, ¿ya? Y en esa mm, casa ocurrió una historia, tiene ciertas claro. características, cierta altura, etcétera. Análogamente, simbolicemos como que la casa fuera un ser humano, una persona. El inconsciente sería las cosas, los contenidos que tú has metido en la bodega, en el sótano, en el subterráneo, en el closet, ¿ya? Que no están visibles, que se han perdido de Mm, vista dentro de tu forma humana, analogizándolo con la casa, y en el proceso de descubrimiento tú vas limpiando esa casa, vas sacando las mm. cosas que están en el subterráneo, etcétera, vas haciendo visible todos los elementos que constituyen esa forma que es la casa y que es tu individualidad. Pero ¿cuál es tu Perfecto. naturaleza? Tu naturaleza Ajá. es el espacio de la casa. Y ese ¿Dónde espacio caben todas nunca es esas cosas? inconsciente, donde caen todas estas Claro. cosas. Entonces tú para darte cuenta de ese espacio que eres, ¿ya? Que es el fundamento de acá, porque la casa la construyeron, tiene una historia, tiene contenido, tiene muebles, tiene todo, pero en algún momento la van a botar, no existieron en cierto momento, no va a existir de aquí en adelante, en un tiempo más, qué sé yo, pero el espacio en el cual tú habitabas, ese espacio desaparece cuando desaparece la casa, Ajá. no No, desaparece. no es Esa es la permanente. dimensión, y esa es la dimensión no dual de la identidad. Entonces Ya. tú no tienes que hacerte consciente de todas las cosas de la casa para darte cuenta que eres el espacio. O sea, en Ay, ese sentido, maravilloso. otro mito que había de creer que todo hay que hacerlo consciente primero y que hay una dimensión, un objeto espiritual que está recóndito en ese inconsciente que lo vamos a descubrir, no, no va por ahí, ¿no? Por eso es tan No es. evidente, por eso esta conciencia es autoevidente, no tiene que ver con eso. Maravilloso, porque, insisto, somos disponibilidad, somos potencialidad nada más. De hecho, acabamos yo creo de responder en gran parte lo que decía Sachin Dabler, que decía, relacionado a qué hay tantas realidades como personas en el mundo, de qué depende el observador, precisamente de esta construcción a partir de las historias y de las experiencias que van generando un egro y por lo tanto una personalidad con la cual nos identificamos. Cosa que hay que entender, no es un error, no es un pecado original, es el método de la especie humana y como gran parte de los mamíferos para su propia autoconservación. Yo necesito sentirme algo que hay que cuidar para poder persistir. Si no me Por supuesto. importara nada lo que pasa conmigo, digamos, me voy. De hecho, es el mismo vínculo que se genera con una película. O sea, en algún momento nos olvidamos que son actores y cuando alguien se muere de una enfermedad terrible en una película, lloramos por él, generamos, digamos, un vínculo emocional, pero cuando salimos y nos secamos las lágrimas, sabemos que esa persona sigue estando viva, digamos, que en realidad aquí nadie le ha pasado nada. Es por eso que es cuando el Buda habla de eso del el término despertar. Lo de despertar no es una palabra al azar,
es como un sueño. Cuando nosotros estamos soñando, no sabemos que estamos soñando y nos vemos afectados y nos comportamos y reaccionamos igual como si estuviéramos en estado despierto frente a los sucesos que nos ocurren en el sueño. Y cuando despertamos, ¿qué decimos? ¿Sabéis qué? Sufrí, me lo pasé mal, pero ya estoy bien porque era un sueño. ¿Qué tal si Exacto. precisamente esto es lo que ocurre ahora? Y despertamos de esta El mismo otro día. sueño más complejo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es como un sueño consciente. Cuando uno despierta en un sueño consciente, la mayoría se pone a volar, ¿cierto? Y hace cosas maravillosas, pero el sueño no se termina. Esto es lo mismo. Esto es una invitación a despertar, pero el sueño continúa. Exacto. Simplemente que tú sigues jugando, pero ya no te tomas tan a pecho las cosas. O sea, comienzas a tener una vida un poquito más de valor y enfocada, digamos, sobre este sustento y todo lo Sí, demás. sí, buen punto, sí. Mira, también aquí nos pregunta Jaime Benavides dice, ¿el pensamiento es realidad y esa realidad está basado en el lenguaje que conozco? Mira, hace una pregunta ya incluso media de lingüística, es sobre, entiendo acá, sobre mi cantidad de léxico, es como yo logro expresarme en relación al mundo y por lo tanto mi realidad depende de mi capacidad de lenguaje, por así decirlo. Es una, fíjate, déjame contestarle un poquito a ver si le hierro acá, usted me corrige, profe, pero en realidad el Advaita entiende de que existen, entre otras cosas, tres modos de acercarse a este conocimiento de cuál es nuestra esencia. Pero ojo, mira, esto es lo bonito, porque no es simplemente leerse un libro más, sino que logras tú saborear en experiencias que nosotros hemos practicado de entender y sentir esa unidad, de vivirlo y encarnarlo. Si eso es maravilloso, qué suerte aquellos que lo pueden establecer para siempre, pero digamos que existen tres caminos, dicen ellos. Uno por devoción, que es como en términos de agradecimiento de la vida que se me ha dado esta posibilidad de participar en este juego como la ilusión de un individuo. La segunda es por karma, que hace referencia a que mis actos de voluntariedad están referidos a entregar y a devolver, digamos, todas mis capacidades en pro de los demás, entendiéndolos que no hay dos y que cuando sirvo a los que más necesitan, también obviamente hay un servicio generalizado, incluido yo. Y el tercero es otro, para personas que tienen un carácter más intelectual, que es entenderlo a través del intelecto. Entonces, finalmente, contestando esa pregunta, las personas que están, como en el caso de esta persona, sobre el lenguaje, a ella le serviría quizás más eso, que a través de su capacidad cognitiva llevada al lenguaje, de cómo entiendo, cómo hablo, y según lo que he leído y he estructurado mi capacidad idiomática, es que he enriquecido mi visión y mi entendimiento de afuera, es que puedes dar en el clavo y lograr esta conexión con esta totalidad que te ofrece la Advaita. ¿Está bien lo que Muy dije, buena. profe? En mi opinión, mejor dicho, no puede haber sido. Bien. Ya, muchas gracias. Sí, no, no, no. Bueno, Mira, a ver, finalmente, aquí también alguien nos dice lo siguiente. Em, Decía, Descartes, ¿es cierto? Cometió el primer error fundamental al postular, primero pienso, luego existo. Muy interesante, es verdad. Sí, porque hay que existir primero y después se piensa. De hecho, siempre el Advaita habla de que cada vez que uno se va a dormir, sin sueño, en sueño profundo, ¿usted le ha pasado que van a dormir y no sueñan nada? Y es como que al cerrar los ojos, de repente lo abrieron el otro día, y uno lo abre y vienen de la nada misma, porque no pasaron por una experiencia de vida, una experiencia de sueño, y luego continúa la vida y dice, oh, estaba soñando, pero continúo. Es como que me cambié de un canal a otro, pero nunca apagué la tele. Que se le apague la tele, literalmente, y uno abre los ojos, el mundo vuelve a ser creado por ti, porque lo ves y ¿qué pasa? Reconoces tus piezas, tus muebles y comienza todo a generarse dentro y empieza como un Big Bang dentro de ti. Entonces, muy interesantes los comentarios que nos dicen y con respecto al pensamiento. Y en realidad hay que existir primero, seamos reales o no, o sea, lo que Albaita nos tiene es que no, simplemente somos una forma pasajero que de hecho cambia cada rato y eso estamos todos de acuerdo, que percibe y que según lo externalizado uno reacciona de distintas maneras como un oleaje. ¿Cuál es la gracia del Advaita? Que dice, detrás de ese oleaje
hay un océano infinito que siempre está calmo y que eso efectivamente es lo que podrías llamar que eres tú y siempre puedes recurrir a él cuando en momentos de tormenta, porque detrás de estas olas siempre está la calma absoluta, impenetrable, como se dice en el Tao, que no es mencionable, no es o sea, si tú dijiste que lo viste, no es. Si lo pudiste nombrar, no es. Es algo que está y escapa, a propósito de otra persona, escapa del lenguaje, escapa de la experiencia porque no es un objeto, es simplemente lo que sostiene todo, es la pantalla, no la Sí, película. sí, sí. Y dicho sea de paso también, agregando algo a eso, Salfa, es que hablan de que es la experiencia más, y esto es lo más paradójico, ¿no? Es la experiencia más familiar que hay, más ordinaria, Permiso. más familiar. Sí, Ujú. Exacto, de hecho todas las religiones, incluso incluso las cristianas, tienen un aspecto, digamos, que debe ver con la no dualidad y todas llegan a esta conexión profunda de estos encuentros que son completamente absolutistas, llenadores y donde no cabe ninguna duda con respecto a lo que ahí se ha vivido. Maestro, mira, debo decir, aunque tú no lo creas, querido amigo, nuestro programa, que generalmente dura 45 minutos, ya pasó de los 50 y esto dura no, una hora y se corta. No, si estuvimos hablando prácticamente una hora, entonces déjame no te puedo creer, güey. y estuvo con nosotros, y por favor que se repita, nuestro gran docente, terapeuta, psicólogo clínico, Gianfranco Mónaco, tremendo amigo personal, un erudito. Yo sé, él se pone colorado acá, pero es una de las personas que más saben de cualquier cantidad de No. ramas de psicología, de uno de los grandes terapeutas de nuestro país, Salfa, y que hoy día obviamente nos no llevó en le, un no tema le tan creas. complejo con respecto a este taller que vamos a ofrecer, que lo queríamos hacer solamente presencial, pero estamos viendo la posibilidad de llevarlo a cabo incluso a través del programa Zoom, de cierta manera acomodándonos a esa instancia. Les quiero comentar que para mañana, a las 11 de la mañana, porque estas entrevistas que van de lunes a sábado, vamos a estar hablando de ansiedad y neurofeedback con Ana Escobar, terapeuta precisamente en neurofeedback. Y a las 8 de la noche, a las 20 horas, apoyo emocional para niños, con mi gran amigo, director de nuestro instituto, gran amigo entre todos, por supuesto, Claudio Acosta, magíster en psicología. Me gustaría que, por favor, te cedo la palabra, unas palabras al cierre, maestro, de cómo ha sido tu experiencia en particular en la práctica, entendimiento y seguimiento dentro de todo lo que tú sabes, lo que tiene que ver particularmente con el Advaita. Mira, se entronca un poco con lo que quería agregar justamente a tus últimas observaciones, es que el Advaita no es una gran experiencia. O sea, puede ser visto así también. O sea, una experiencia, un hito, pero los vislumbres, pocos vislumbres, los vislumbres muy discretos que yo he tenido, pero que son suficientes para saborear experiencialmente de lo que esto es que la experiencia no dual es la esencia de toda experiencia y no una gran experiencia. ¿Ya? O sea, las grandes experiencias pueden existir, la epifanía, las grandes experiencias, sí, estas experiencias se pueden dar, obviamente, y ocurren muchas veces así, como un hito, una transformación profunda y todo. Pero esto también se puede experimentar, se puede constatar a través de cualquier experiencia. O sea, es la Mm, esencia de cualquier experiencia y no una gran experiencia. Tomándote, conversando, caminando, tú te das cuenta de repente que no hay ninguna experiencia que sea más experiencia y más real que otra. ¿Ya? exacto. Que Que, todas exacto. comparten, puede ser más intensa o llamarla más intensa, qué sé yo, más significativa, más profunda, tú le puedes dar esos nombres, esos significados, pero el estricto rigor, todas las experiencias, en el fondo, comparten la esencia que la sostiene a todas. Entonces, a través de cualquier experiencia, tú puedes vislumbrar y darte cuenta de la, entre comillas, dimensión no dual. Eso es muy importante que se tenga en cuenta que no es una super experiencia, una experiencia cumbre, etcétera. De hecho, hay grandes maestros que han reportado su transformación y no son hitos, no son grandes experiencias. ¿Mm? Entonces, eso Es verdad, quería querido. agregar, digamos, que algo muy al alcance y que de hecho lo hemos experimentado todos sin darnos cuenta. Entonces, una de las importancias del curso es algunos conceptos, algunas orientaciones, para darse cuenta de repente cuando efectivamente estás saboreando tu naturaleza más profunda de una manera que a veces pasa desapercibida, digamos.
Sí. Bueno, vamos a estar comentando si vamos a poder hacer este taller de forma a distancia. Simplemente recordarle, mucha gente está preguntando cómo contactarse con Gianfranco con este taller en particular. Visiten nuestra página en YouTube, ¿cierto? Nuestro canal Instituto Ser y nuestras redes, @Instituto Ser y Conciencia, tanto para Instagram como Facebook. Y por supuesto nuestro Twitter, @Ser y Conciencia 1. Y nuestra página www.institutosericonciencia.cl. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, espero Igual a vernos ti, muy pronto Salpa, ha y sido un gustazo, seguimos ¿ah? en este camino. Muchas gracias a Ya, todos por amigazo. participar. Cuídense. Gracias a todos, Chao. muchas gracias. Chao. Chao.